Un día eres un estudiante común y corriente y al otro te ves envuelto en una situación donde tu vida corre peligro. Pero debes estar tranquilo, porque una waifu muy sensual será tu protección por un buen tiempo. Y nada, pero qué ofertón. El anime comienza con una waifu regresando de su colegio, a tardes horas de la noche, cuando de la nada es secuestrada por unos sujetos, donde estos tienen la intención de abusar de ella, y ya iban a comenzar a hacer cosas indebidas. Pero el chofer está en contra de lo que ellos están haciendo, así que este frena el vehículo de golpe, y de la nada la misma chica se asoma, y le dice que siga conduciendo hasta el lugar que ella le dirá. Y la cosa ya está rara, además de decirle que sus amigos están en un estado un poco no favorable. Y nada, gente, la waifu está rotísima. Esto llega en una especie de basurero, donde nuestro prota comienza a huir del lugar asustado, por ver que sus compañeros estaban muertos, y que en dicho lugar que se encuentra hay muchos cadáveres. Y el pibe logra escaparse de la waifu, pero momentáneamente, y se encuentra con un sujeto con mucho flow, al cual le pide ayuda y le explica la situación, donde este le responde que se topó con un híbrido. ¿Y qué carajos es un híbrido, gente? Bueno, te lo resumo rápido. Estos son humanos que fueron modificados genéticamente, ganando habilidades de animales, los cuales a la hora de cambiar su aspecto, sus habilidades incrementan drásticamente. Es algo así como un Bloody Roar. Y dale like si llegaste a jugar esa joya. Regresando con el pibe, el prota le dice que es un estúpido, ya que no le cree, lo que hace que este se moleste y se transforme en el Rey León. Espera, ¿cómo? Y cuando este va a ser asesinado es salvado por Hitomi, la chica que mató a sus amigos, la cual se termina transformando y hace un duelo donde el premio principal será el prota. Espera, ¿cómo que el prota? El combate inicia y la waifu tiene una gran defensa, pero no cesa su intento de atacar al pibe, aunque este es muy fuerte, y cuando la waifu parece haber perdido hace dos ataques súper rápidos, derrotando al enemigo. Además podemos notar que esa batalla es transmitida en otro lugar, donde al parecer todos apostaban al león, y sinceramente, gente, yo también hubiera perdido la apuesta. El prota se desmaya y al día siguiente piensa que todo fue un sueño, aunque se da cuenta de que tiene una waifu durmiendo en su casa, ya que este lo que recuerda es que se preocupó y luego le ayudó a curar sus heridas. Más tarde ese mismo día, mientras comen, aparece este sujeto, el cual está encargado de la waifu. El pibe le explica la situación, de que él ha sido ganador de un Killing Bates, por lo que otros competidores irían tras él, por lo que de ahora en adelante tendrá como guardaespaldas a Hitomi. Y yo no sé qué tan efectivo sea como guardaespaldas nuestro prota. Al caer la noche, el prota sale a comprar ropa para la waifu, y en el camino se topa con una waifu muy sensual, donde este se distrae un poco, pero en eso la waifu lo ataca cambiando su cara kawaii a una psicópata. Pero al mismo tiempo llega Hitomi, diciéndole de una vez que hay que dar comienzo al Killing Bates. Sí, gente, hay que admitir que es épico cuando dice eso. El combate da inicio, y la enemiga tiene la habilidad de un cuerpo spin, lo que complica un poco la batalla de Hitomi, ya que es muy difícil atacarla desde un punto ciego, por lo que la waifu decide mantenerse a la defensiva, aunque en un pequeño descuido recibe una gran lluvia de púas, a una gran velocidad que termina derrotándola. Y bueno, no, ya que la waifu se levanta, diciendo que fue un buen masaje, y allí nos enteramos que su animal Ratel tiene la defensa más fuerte del mundo, y que ninguna arma natural puede atravesarla. Y nada, la waifu está mega rota. Hitomi ataca a la chica con su habilidad de Slash, derrotándola al instante, pero cuando le iba a dar el golpe de gracia, la waifu se levanta, y este haría su siguiente ataque, pero es embestida por este tipo musculoso. Luego de lo sucedido, el tipo musculoso le pide a Hitomi que se una a su facción, para que ésta se mantenga segura hasta que llega el gran evento Killing Bait Destroyal, y la waifu termina aceptando luego de recibir un mensaje de su jefe. Por otro lado, la waifu va al colegio con nuestro prota, donde se topa con otra competidora más del Destroyal, la cual le pone a prueba de sus habilidades, pero su combate es interrumpido por este sujeto, el cual le dice que ninguna participante deberá de combatir hasta que dé inicio al evento, por las 4 compañías de Zaibatsu. Luego vemos a estos sujetos espiar a la waifu a la lejanía, donde uno dice que el Destroyer será un combate para ver quién se queda al Ratel primero, ya que Hitomi es el centro de atención y la figura principal en el gran torneo. Por otro lado, con todo lo sucedido, la waifu Chita ahora está vigilando de cerca a Hitomi, para que ésta no decida entrar en un combate en cualquier momento, por las nuevas reglas que hay. Y en un cambio de escena, nuestro prota regresa a casa, mientras que Hitomi se fue a comer y a hablar a solas con Chita, y el pibe al entrar a su casa se encuentra con León y Yoko, la hija del presidente encargado del torneo. Esta chica le dice a nuestro prota que retira a Hitomi del evento, ya que en dicho torneo solo saldrá uno con vida. Además, el jefe de Hitomi cada vez que se inscribe es para ver los resultados de sus experimentos, por lo que estaría usando a la chica para ver si de verdad ha logrado algo con su investigación. Además, nuestro prota entra como jugador, el cual controlará las acciones de la waifu dentro del torneo, por lo que si hay un movimiento en falso, esta morirá, además de que él también moriría. Y por ambos lados la cosa está difícil, pero el pibe rechaza la oferta, ya que conoce a la waifu, por lo que ambos siguen con la misma idea de participar. Por otro lado, necesitan un integrante más para entrar como equipo, por lo que deciden reclutar a la waifu conejo, aunque esta es muy débil y nunca ha ganado
ganado un Killing Bates. Pero luego de hablarle y ser salvada en un ataque repentino, esta decide estar en su equipo. Llegó el día del evento, y una vez todos reunidos aparece el director del Killing Bates, llamado Chido. Este revela las reglas del combate, el cual se llevará a cabo en una isla desolada en Filipinas, y los concursantes deberán de mover sus piezas dependiendo el número del dado que les toque, y si varias piezas se encuentran en una misma posición comenzará un combate, y el ganador será el que se mantenga de pie, y al final ganará el instituto con más jugadores en el tablero. Todos llegan a la isla, y son posicionados en lugares diferentes, mientras que en el barco nuestro prota deberá ir dándole órdenes que la waifu no puede desobedecer, aunque todos piensan que por ser un novato no se percatará de los mejores lugares estratégicos, aunque llegando su turno este escoge el mejor lugar dejando impresionado a todos. Y es que por medio de la pantalla vio gestos que hizo con la mano Hitomi, los cuales le irán diciendo la posición exacta en la que ella quiere estar. Y nada, pero qué equipo más chido. Y antes de continuar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita. Una vez estando en posición, la waifu tiene su primer combate contra un oso, el cual acaba rápidamente de un golpe. Por otro lado, el gordo se enfrenta a Tigre, pero al mismo tiempo llegan dos oponentes más, y ya comenzó el Battle Royale. El Tigre derrota a sus dos oponentes con mucha facilidad, pero cuando este se va a enfrentar al gordo, de la nada el cocodrilo regresa y lo detiene, ya que al Tigre le han enviado la orden de moverse, y si este no se mueve en el nuevo cuadrante, en el tiempo que le queda su collar explotará. Por otro lado, nuestro prota hace un nuevo movimiento, llevando a Hitomi al lugar en donde está Cheetah, la cual está siendo atacada 2 contra 1. Además que esta serpiente pervertida quiere hacerle cosas raras, pero en eso llega Hitomi y la salva, aunque luego esta se ve en problemas contra la Gecko, la cual pelea a corta distancia, y el contraataque de Hitomi es a media distancia. Pero Cheetah regresa al combate y la termina ayudando, haciendo equipo momentáneamente en un 2 contra 2. El combate de las waifus está cerrado. Por otro lado, Tigre es salvado por Hipopótamo, el cual hace una embestida y evita que este sea derrotado. Además de esa manera este puede moverse y no morir por la autodestrucción del collar, aunque eso molesta mucho a Cocodrilo. Regresando con Hitomi, esta cae en combate por el veneno de la serpiente, en forma de niebla, aunque para Hitomi eso fue una simple siesta, y termina derrotándolo con su contraataque Slash, para luego ir a ayudar a Cheetah en su combate contra Gecko, donde vemos que Cheetah también estaba jugando con Gecko, y desde un principio los golpes que recibía no le hacían daño. Por otro lado, Yoko pone en movimiento a su as debajo de la manga. Kido aparece frente de Cocodrilo e Hipopótamo. Además, Momo regresa a la acción, y el Cocodrilo ataca a Kido, que lo derrota fácilmente de un golpe, ya que estaba molesto porque el pibe estaba destruyendo el bosque. Y bueno, al menos ama la naturaleza. Por otro lado, el Hipopótamo es salvado de milagro por la waifu conejo, aunque esta se equivoca regresando por los túneles que creó, y se encuentra con Mono de la cual debe huir. Por otro lado, Gecko se escapa de las waifus, donde Hitomi y Cheetah comienzan a tener un combate, el cual pasa a ser al final algo lujurioso, debido al aroma que desprende Civeta, aunque esto no dura mucho, ya que Hitomi vuelve en sí y la ataca, pero su batalla es interferida por la aparición del tigre, que de camino se topó con Gecko. Y bueno, creo que no quedó muy bien la waifu. En un cambio de escena, Mono persigue a Conejo, mientras este va destruyendo árboles a su paso, arrojando todos a la waifu. Pero en eso aparece Kido, y a pesar de que su compañero vio lo que este hacía, por lo que ahora es un enemigo de la naturaleza. Y no, Mono, ¿dónde te sentaste? Mono trata de noquearlo, pero su golpe no hace efecto, por lo que Kido lo parte por la mitad de un golpe que ni siquiera podemos ver. Volviendo con Hitomi, esta se enfrenta a Tigre, donde ambos se miran fijamente y solo con el sonido de una explosión el pibe ya está en la espalda de la waifu, conectando un golpe directo, aunque la waifu logró esquivarlo en el último minuto, diciendo quien tiene los colmillos más afilados ganará, ya que de eso se trata Killing Bates. Hitomi recibe varios ataques por parte de Tigre, pero esta los resiste todos de manera tranquila, aunque poco a poco estos le hacen efecto, por lo que Tigre le dice que se ha ganado su respeto, y en eso aparece Conejo diciendo que si viene algo grande. Por otro lado, Yoko le dice a nuestro prota que retire a Hitomi, ya que si muere será culpa de él, lo que lo pone pensativo y muy preocupado, pero el pibe confía 100% en su waifu, por lo que este la deja en su posición. Tigre decide usar su máximo ataque con la waifu, la cual lo logra ver en su gran velocidad, para hacer su contraataque, pero en eso aparece Kido, y da un golpe fuerte a Hitomi. El combate cambia drásticamente, y Hitomi está en graves problemas, ya que ninguno de sus ataques surge en efecto, además que los ataques que recibe por el enemigo son muy poderosos. Pero Tigre ataca inesperadamente a Kido, ya que este lo estaba ignorando, lo que lo molesta mucho, aunque a pesar de sus ataques fuertes no le hace daño, más bien hace que Kido entre en su forma perfecta. Y nada, pero esto está grave, gente. Tigre sigue atacando con todas sus fuerzas, pero este pierde el brazo en un movimiento defensivo por parte de Kido. En eso llega Hipopótamo, el cual le da una fuerte tacleada a Kido, pero también cae derrotado tras un ataque penetrante, aunque esa distracción hace que Tigre lo ataque a los ojos, pero igual es derrotado por un ataque que perfora su estómago. Por otro lado, Hitomi despierta con un power up épico, demostrando su verdadero aspecto. Allí nos enteramos que Hitomi no es un humano
humana modificada, sino que ella es una Origin Beast. Esta nació con los poderes de un animal y parte humana, donde su poder es aún más fuerte que el de un humano modificado, por lo que Chido la buscó y protegió de personas que querían hacerle daño, salvándola de aquel lugar de mala muerte y convirtiéndola en lo que es hoy día. Hitomi ataca a Kido rápidamente, tan rápido que Chita no ve cuando esta pasa por su lado, por lo que ahora sí veremos el potencial completo de Rattle. Hitomi da un gran combate contra Kido, el cual comienza a proteger la naturaleza debido a que cada vez se acercan más a las flores, pero un ataque de Hitomi hace que el pibe destruya las plantas, lo que hace tener recuerdos de su madre y este se altera, teniendo un mega power up causando un gran daño a Hitomi al dejarla sin un brazo. La waifu recibe una gran cantidad de ataques, pero de la nada esta usa una increíble velocidad acertando un golpe mortal en su boca, para luego caer dormida, pero el pibe aún se pone de pie, aunque deja una gran abertura, lo que aprovecha Chita para acabarlo. Nada, se llevó el crédito a la waifu. Al final solo queda en pie Conejo y Chita, donde Conejo de manera inesperada y haciendo que todas las apuestas se caigan, derrota a Chita con una patada trasera épica, ganando ella el Killing Bates. No, gente, lo siento, pero me tengo que reír. Por otro lado, los líderes de Zaibatsu están discutiendo por quién se queda el premio, donde cada uno se traiciona a sí mismo, y en eso las luces se apagan, y vemos que en la isla salen varios camaleones los cuales tienen pensado acabar con los sobrevivientes del torneo. Los sujetos encuentran a la waifu Conejo, y cuando están por matarla, Hitomi despierta acabando con dos de ellos, aunque esta está muy débil, y cae desmayada, y en eso aparece la presentadora mega rota eliminando los dos sujetos restantes, para luego restablecer la energía y seguir con el evento. Por otro lado nos enteramos que el viejo Sumitomo fue el que envió a esos enemigos al final, por lo que este aceptará las consecuencias donde es ejecutado. Pero no solo él, sino que el viejo líder de Zaibatsu también será eliminado por traidor, y por no querer salvar a la humanidad, y permitir que sea legal la operación y creación de híbridos en el mundo, por lo que él sería un estorbo para los planes de Chido. Y nada, gente, varios giros inesperados. En un cambio de escena ya han pasado 2 semanas del torneo, y nuestro prota recibe un mensaje de Hitomi para verse, en aquel lugar donde comenzó todo. Allí ambos conversan donde nuestro prota prácticamente se le declara, pero de la nada Hitomi usa su técnica Slash matando al pibe al instante. ¡No, gente! ¿Qué pasó? Hitomi lo mata sin saber el motivo, ya que esta simplemente siguió las órdenes de Chido, aunque ese asesinato la dejó devastada, ya que el pibe era alguien especial para ella, gente. No, de verdad, gente, F por el prota. Pasaron los años y una nueva sociedad de híbridos ha sido creada, donde vemos que varias personas se preparan para ingresar al nuevo torneo de Killing Bates, donde vemos a alguien que nos deja en duda si de verdad nuestro prota habrá muerto. No me digas que el pibe ahora está rotísimo. それがキリングバイツ